¿Me escuchan bien allá en los otros hospitales? Ujú. Ok, sí, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Buenos días, soy el doctor Diego Montemayor, soy residente de primer año de medicina interna y hoy les voy a exponer la sesión sobre síndrome cardiovascular renal metabólico, esto con un enfoque en un llamado a la coordinación en la atención médica. Primeramente quiero agradecer a mis asesores, el doctor Andrés de la Torre Quiroga, médico externo, internista y nefrólogo, y al doctor Alan Contreras Arce, residente tercer año de medicina interna, que verdaderamente fueron de mucha ayuda en el desarrollo de esta presentación, ya que yo ni siquiera tenía conocimiento alguno sobre este tema hasta hablar con ellos y fueron de mucha ayuda al momento de guiar todos los esfuerzos para tratar de enfocar y reunir la mejor información posible. Muy bien, entonces pasando con la agenda del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre marco histórico y antecedentes, tanto del estudio de la cardiología como de la enfermedad cardiovascular, la definición del síndrome cardiovascular renal metabólico, la clasificación de este, cómo lo podemos detectar, eh, qué estrategias de prevención y manejo existen, cómo podemos atender este problema de forma global y una breve conclusión. Ok, hablando brevemente sobre un marco histórico en cuanto al estudio de la cardiología, esto se remonta desde el siglo XVII, donde en 1628 el médico William Harvey publica su tratado de Motu Cordis, que es el primer tratado de anatomía cardiovascular que existe y que hasta el día de hoy sigue siendo como un pilar o un referente en cuanto al estudio de la anatomía cardiovascular. Posteriormente, en 1669, el doctor Richard Lower publica el Tractatus de Corde, que aquí ya se mete propiamente a la anatomía cardíaca y a la circulación coronaria. Esto ya permitió que poco a poco se fuese estudiando y conociendo más sobre patologías cardiovasculares. Por ejemplo, en el 79, que se publica el Sepulcretum, que es cuando se comienza a describir ciertas patologías como disección aórtica, estenosis aórtica, entre otras cosas. Después, en 1728, el doctor Giovanni Lanzisi, médico de distintos papas, se publica post-mortem su trabajo de Aneurismatibus, en el cual se describe por primera vez la falla cardíaca derecha a través de la insuficiencia tricuspidia, y de aquí surge el llamado signo de Lancisi, que hasta el día de hoy se sigue describiendo en este tipo de patologías. Después, para irnos un poquito más rápido, el doctor Heberden en el 1768 da la primera y considerada la mejor descripción del síndrome anginoso o del dolor anginoso hasta el día de hoy, siendo tan buena que más de 200 años después no se le ha modificado, no se le ha agregado, no se le ha quitado absolutamente nada. Eh, bueno, después la invención en 1919 por René Laennec del estetoscopio monaural, que dio un paso más allá hacia el abordaje de los pacientes, permitiendo llegar más allá con la exploración física, y distintos médicos como Stokes, Austin Flint y Graham Steele, que probablemente estos nombres no son familiares, ayudan a perfeccionar y volver más útil su uso en la exploración. Muy bien. Después, pasando ya al siglo XX, 1903, la invención del galvanómetro por Einthoven, también es algo, un hecho que todos hemos escuchado y todos conocemos, que dio paso al desarrollo de la electrocardiografía clínica, que nos permite de forma no invasiva conocer un poquito sobre cómo o qué es lo que está pasando con la fisiología del corazón. Después tenemos la publicación de trabajos importantes como el Features of Sudden Obstruction of the Coronary Arteries en el Journal of the American Medical Association, y The Four Common Types of Heart Disease también en este mismo journal, que de igual manera empiezan ya a describir más sobre la enfermedad cardiovascular. En 1924 tenemos un evento muy importante que es la creación de la American Heart Association, que es un pilar importantísimo en cuanto a la salud cardiovascular internacional, no solamente en Estados Unidos, y nos lleva también a 1948 hasta 1950, en el cual se da el reclutamiento de la primera corte, o también llamada como The Original Court, y el inicio del estudio Framingham, que este estudio Framingham es muy importante debido a que, primeramente, es un estudio que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue activo, no ha terminado, y dio a conocer por primera vez los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Cómo fue que se realizó este estudio?
La población que abarcó fueron hombres y mujeres en un rango de edad de 30 a 62 años, todos residentes del poblado de Framingham en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, sin enfermedad cardiovascular al inicio del estudio. Y lo que se hizo fue, mediante un estudio observacional, identificando aquellos factores de riesgo, irlos evaluando de forma periódica y después ver el desenlace que estos tenían en estos pacientes. ¿Ok? Entonces lo que se hizo fue también la comparación entre los participantes con diferente exposición a distintos factores de riesgo y la identificación de la enfermedad cardiovascular según estos factores de riesgo. ¿Ok? Nada más para darnos una idea de cuántos participantes hubo, fueron más de 5,000 en la primera corte y actualmente ya vamos en la tercera, ya estudiando cuestiones más no modificables como genética, raza, entre otras cosas. ¿Ok? Y ahora, ¿qué fue lo que derivó? ¿Por qué es tan importante este estudio Framingham? Porque aquí derivaron estrategias de prevención. ¿Cuáles? Por ejemplo, la identificación y el control de factores de riesgo modificables, el desarrollo del concepto de riesgo cardiovascular global y con este la herramienta del Framingham Risk Score, el enfoque preventivo proactivo en cuanto a la enfermedad cardiovascular, la educación en salud pública, teniendo esto como un pilar importante en la prevención de distintas enfermedades y también muy importante la medicina basada en evidencia. Así ya no tratar a los pacientes como si fuese una receta de cocina, como si fuese un libro ya escrito, sino adaptar todo tratamiento o toda terapia a los factores que nuestros pacientes tengan. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la enfermedad cardiovascular? Pues bueno, porque desde hace más de 30 años la enfermedad cardiovascular ocupa los primeros lugares o el primer lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial. Sí, principalmente en adultos, sin embargo, ya en personas jóvenes e infantes comienza a aumentar este número de igual manera, siendo el primer lugar desde hace más de 30 años, como les digo, la cardiopatía isquémica, pero también se acerca el evento cerebral vascular isquémico, entre otro tipo de cardiopatías. ¿Ok? Y ahora, llevándolo a un contexto un poquito más actual y más centrado hacia nuestra región, según el Global Burden of Disease, en la región de Latinoamérica Central, que es donde se encuentra México, específicamente hablando de nuestro país, la mortalidad por causa cardiovascular abarca desde un rango de 57,5 personas por cada 100,000 habitantes hasta más de 259 personas por cada 100,000 habitantes, lo cual pues, es un número bastante importante, ¿ok? Siendo el estado de Nuevo León encontrarnos en el rango de entre 194 a 228 y que de las principales causas o de la principal enfermedad cardiovascular que causa la mortalidad de México es la cardiopatía isquémica, seguida por el stroke. ¿Ok? Entonces es algo muy relevante por el cual se le ha dado tanta atención por más de un siglo. Ok. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos respecto a la prevención cardiovascular? Lo más reciente antes de esta nueva clasificación del síndrome cardiovascular renal metabólico es la guía del 2019 de la AJA sobre la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, que muy probablemente son cosas que ya todos conocían o tienen alguna idea al respecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que recomendaba? El llevar un estilo de vida saludable, con una dieta balanceada, lejos de hábitos nocivos como el tabaquismo, principalmente, o haciendo mucho hincapié en este hábito, el tener o poder tener acceso a la salud con una atención multidisciplinaria, realizar actividad física, el tener un buen control de factores de riesgo como la presión arterial o los niveles de glucosa. ¿Ok? El uso de terapias farmacológicas cuando ya tengamos algún factor de riesgo cardiovascular como hipertensión o diabetes, por dar algunos ejemplos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación con esto? Que la recomendación en ese momento era que el tamizaje o la búsqueda de factores de riesgo y de atención a estos, a la población en general, se recomendaba a partir de los 40 años. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la población menor a esta edad, o sea, desde los 20 a los 39 años, estaba quedando algo desprotegida, ya que la recomendación era un poquito más laxa en cuanto a qué tan frecuente íbamos a hacer la evaluación o la revisión de la presencia o ausencia de estos factores de riesgo. Y por qué este enfoque puede ser perjudicial o pudo ser perjudicial, debido a que la mortalidad por enfermedad cardiovascular también es algo que impacta importantemente a adultos en este sector de la población que está desprotegido. ¿Sí? Según también el Global Burden of Disease, la prevalencia de muerte cardiovascular en este sector de edad está en el 2021 casi llegando a los 2 millones en el año. ¿Ok? Siendo también la cardiopatía isquémica una causa muy importante, causando aproximadamente 1 millón de muertes en el 2021, únicamente en el 2021.
Y en el caso de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en esta misma población o este mismo grupo de edad, también ha ido a la alza desde la década de los 90 hasta el día de hoy. Entonces, era necesario, más bien, es necesario tener un enfoque distinto que busque estos factores de riesgo y que evalúe a este sector de la población desde edades más tempranas. ¿Ok? Y es por eso que se creó ya, o la Asociación Americana del Corazón en el 2023 nos da esta nueva clasificación o este nuevo síndrome, que es el síndrome cardiovascular renal metabólico. Entonces, ¿cuál es la definición de este síndrome? A grandes rasgos, es la presentación clínica de las interacciones fisiopatológicas entre los factores de riesgo metabólicos, como la obesidad o el exceso de tejido adiposo o tejido adiposo disfuncional, la diabetes, la enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular. Esto teniendo en cuenta que son sistemas que la afectación de uno empieza a afectar al otro, vaya la redundancia. Por ejemplo, el exceso de tejido adiposo o el tejido adiposo disfuncional, dígase la grasa perivisceral, produce o estimula la generación de resistencia a la insulina, de liberación de ácidos grasos libres, lo cual estos impactan, por ejemplo, en la función renal, es disminuyendo la tasa de filtrado o aumentando la resistencia vascular periférica, causando hipertensión, entre otras cosas, que a su vez estas mismas consecuencias empiezan a interactuar con los otros sistemas que están involucrados. Y la definición precisa que nos brinda la Asociación Americana sobre el síndrome cardiovascular es este: es un trastorno sistémico que está caracterizado por interacciones fisiopatológicas entre factores de riesgo metabólicos, la enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular, que nos pueden conducir a una disfunción multiorgánica y a una alta tasa de resultados cardiovasculares adversos, siendo este, porque más nos interesa, la mortalidad cardiovascular. ¿Sí? Incluye este síndrome tanto individuos en riesgo de desarrollar la enfermedad cardiovascular como individuos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida o existente y que nos brinda las herramientas o el enfoque para poder dar el tratamiento adecuado en cada una de estas etapas o en cada uno de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, como todo síndrome, tenemos que clasificarlo. ¿Ok? ¿Qué clasificación tenemos? O bueno, son 5 etapas que van desde la etapa 0 hasta la etapa 4. Siendo la etapa 0 la ausencia completa de factores de riesgo, la etapa 1, la etapa 3, la presencia de factores de riesgo y en el caso de la etapa 3 específicamente de enfermedad cardiovascular subclínica, ¿ok? Y se hace la distinción entre estas etapas debido a que son etapas que existe la posibilidad aún de regresión. O sea que si nos encontramos en una etapa 2 o una etapa 3, podemos regresar a una etapa previa. Y la distinción o la separación, el punto de corte, se hace ya en la etapa 4, que es cuando ya tenemos una enfermedad cardiovascular existente, sintomática y establecida. Y aquí, pues, lamentablemente, ya no es posible tener una regresión de etapas y la estrategia o el manejo cambiaría un poco. Muy bien, la etapa 0, ¿cómo se clasifica o cómo se caracteriza? Más bien, como comentábamos, es la ausencia completa de factores de riesgo metabólico o cardiovascular. Entonces, ¿qué persona o qué paciente podemos encontrar con estas características? Alguien con un IMC y una circunferencia abdominal normales o dentro de rangos de normalidad. También con cifras de glucemia dentro de la normalidad, cifras de tensión arterial igual, dentro del rango óptimo. Que tengan un perfil lipídico normal, que no tengan evidencia de enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular clínica o subclínica. eh, y pues teniendo en cuenta todo esto, toda esta ausencia de factores o qué puntos no deben estar presentes, pues realmente la población en la que encontraríamos esta etapa 0 normalmente es en infantes y en jóvenes. Entonces, esto también es muy importante respecto a este nuevo síndrome, ya que pone especial atención desde la infancia. ¿Ok? ¿Y cuál es el enfoque en esta etapa? La prevención, meramente evitar que estos pacientes desarrollen algún tipo de factor de riesgo. Ok, pasando a la etapa 1, esta se puede subclasificar en dos, la etapa 1A y la etapa 1B. Aquí ya tenemos factores de riesgo metabólicos, principalmente la presencia de sobrepeso u obesidad o la presencia de tejido adiposo disfuncional. Entonces, la etapa 1A es hablando meramente sobre parámetros con el IMC y el perímetro abdominal, que sería un IMC mayor a 25, o la presencia de obesidad central. En el caso de hombres sería un perímetro abdominal mayor a 102 centímetros y en mujeres mayor a 88 centímetros.
Y en el caso de la etapa 1B, la presencia de tejido adiposo disfuncional, refiriéndose principalmente a grasa pericial, como comentábamos, debido a que esto es un factor importante para el desarrollo de resistencia a la insulina o prediabetes. Pasando a la etapa 2, aquí ya comenzamos a tener factores de riesgo metabólicos más claros o de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, y aquí ya es donde comienza o comenzamos a incluir a los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica, sin embargo, con un riesgo moderado o alto, o ambos, según la CADIGO. ¿Ok? Que aquí nada más haciendo un breve recuento o recordatorio de este mapa de calor o de este semáforo que nos ofrece las guías Cádigo sobre los pacientes con enfermedad renal crónica, cómo clasificarlos y según el fenotipo o las características que presenten de esta tabla, es el riesgo que estos presentan ya sea de progresión de la enfermedad hacia una etapa terminal o de presentar algún desenlace cardiovascular mayor. Ok. La etapa 3, como comentábamos, es la presencia de enfermedad cardiovascular subclínica. Esto en individuos con adiposidad excesiva o disfuncional o factores de riesgo metabólicos o enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos esta enfermedad cardiovascular subclínica? Puede ser enfermedad cardiovascular aterosclerótica subclínica. Esto lo podemos detectar a través de un calcio score que arriba de 70 puntos ya comienza a ser un alto riesgo y arriba de 100 puntos en el calcio score ya se recomienda incluso iniciar un manejo con estatinas. O también la presencia de insuficiencia cardíaca subclínica. Esto la podemos ver ya sea en pacientes con una clasificación B perdón, con un estadio B en la clasificación de la AJA para insuficiencia cardíaca, que nos habla de pacientes que tienen ya alguna alteración estructural o funcional en cuanto al corazón, eh, pero que aún no presentan ningún síntoma, o también lo podemos ver en pacientes que tengan ya elevación de los marcadores de insuficiencia cardíaca, como puede ser el BNP, el NT-proBNP, o incluso se han propuesto nuevos marcadores, como por ejemplo el ácido úrico, ya que este se relaciona mucho con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, con enfermedad cardiovascular como tal y con enfermedad renal crónica. Y también un nuevo biomarcador que es el ST2, que está en estudio, pero que este nos habla un poquito sobre inflamación cardíaca y que últimamente se ha visto que se relaciona mucho con insuficiencia cardíaca. También individuos con alto riesgo cardiovascular predicho mediante las distintas herramientas para clasificar a nuestros pacientes o que tengan una enfermedad renal crónica de muy alto riesgo según el mapa de la CADIGO que comentábamos ahorita. Muy bien. En la etapa 4 tenemos ya, como comentábamos, una enfermedad cardiovascular clínica establecida en individuos con igual sobrepeso, obesidad o adiposidad disfuncional y otros factores de riesgo metabólicos o enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué incluye aquí o qué enfermedades cardiovasculares podemos tener? La enfermedad cardíaca isquémica, algún tipo de arritmia, principalmente la fibrilación auricular, es la que más se hace mención, la presencia de enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, o ya en una insuficiencia cardíaca clínica, que puede ser ya sea con fracción de eyección preservada, moderadamente reducida o reducida. Y a su vez, esta etapa 4 también se puede subdividir en dos. En una etapa 4A, que es cuando tenemos sí una enfermedad renal crónica, sin embargo, no en una etapa terminal, y la enfermedad, o perdón, la etapa 4B, que es cuando tenemos enfermedad renal crónica ya en una etapa terminal o con requerimiento de hemodiálisis o terapia de reemplazo renal o trasplante. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer la detección en cada una de estas etapas? Ok, la Asociación Americana nos propone dividirlo de dos maneras o tener enfoque en dos puntos, que la detección de factores biológicos y la detección de los determinantes sociales de salud. La detección de los factores biológicos incluye evaluación de factores de riesgo metabólicos, una estimación de la función renal de forma periódica, y esto va a depender el qué tan frecuente según la etapa en la que se encuentran nuestros pacientes, y realizar pruebas diagnósticas para detectar aterosclerosis subclínica o disfunción cardíaca subclínica. En el caso de la detección de determinantes sociales de salud, esto consta de identificar barreras sociales y estructurales que puedan impactar de forma negativa contra un estilo de vida saludable, el acceso a los servicios de salud de nuestros pacientes y la prevención y el manejo de enfermedades en estos pacientes. Ok, entonces la detección de factores biológicos también la vamos a dividir en dos, en la evaluación en etapas tempranas de la vida y ya en la evaluación de la detección en población adulta. Entonces, como comentábamos también al inicio de esta clase, esta nueva clasificación o esta nueva manera de ver a la enfermedad cardiovascular
abarca la población desde la infancia. ¿Ok? Entonces, ya la Asociación Americana nos recomienda incluso tener evaluaciones anuales para sobrepeso, obesidad y depresión arterial a partir de los 3 años de edad, sobre todo en pacientes que puedan tener algún riesgo, ya sea carga genética, con padres que tengan obesidad, que tengan diabetes o que por sus determinantes sociales de salud tengan este riesgo. O sea, dígase que estén en una situación social vulnerable, con desnutrición, falta del acceso a la educación, a la salud, entre otras cosas. También nos recomienda evaluaciones, al menos de forma anual, de la salud mental y conductual, ya que esta también está demostrada que tiene un impacto importante en la enfermedad cardiovascular. Y nos recomienda hacer un perfil lipídico en 2 puntos, uno entre los 9 y los 11 años y nuevamente entre los 17 y los 21 años, ya que, por ejemplo, entre los 9 y los 11 años es cuando estamos, tanto en hombres como en mujeres, pasando de la infancia o de la niñez hacia la pubertad y con toda la cuestión hormonal puede haber, si se tiene algún factor de riesgo metabólico como sobrepeso o, eh, o dislipidemia, este cambio o este brinco hacia la pubertad impacta más o causa mayor deterioro, ¿ok? O mayor riesgo. Y también realizar evaluaciones adicionales respecto a intolerancia a la glucosa y medición de enzimas hepáticas, sobre todo en aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad, para detectar de forma temprana aquellos que tengan riesgo de presentar prediabetes, diabetes tipo 2 o incluso enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, que anteriormente la conocíamos como la esteatosis hepática no alcohólica. Muy bien. Aquí quise mencionar un poquito respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población escolar y en adolescentes en México. Según la encuesta en Sanud, realizada la última de 2020 a 2022, en la cual se estudió a población a hombres y mujeres desde los 5 años hasta los 19 años, ¿ok? Se hizo la medición del IMC para determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y se hizo la comparación entre sexo, edad y otro tipo de características como aquellos de población urbana, población rural o qué tantos factores de riesgo sociales tenían los pacientes. ¿Y qué fue lo que se encontró en esta encuesta? Pues que tanto el sobrepeso como la obesidad siguen siendo un problema importante y creciente en la población infantil y adolescente, siendo ya más objetivo en cuanto a números. La prevalencia en la población escolar de 5 a 11 años de sobrepeso en general fue del 19,2% y de obesidad fue del 18,1%, haciendo la distinción por sexo de niños, hombres de 5 a 11 años con una prevalencia de sobrepeso del 17%, mujeres del 21,4% y de obesidad en hombres de 5 a 11 años, prevalencia del 22% y en mujeres del 13,6%. O sea, uno de cada 5 niños de 5 a 11 años tienen obesidad, lo cual pues sí es algo a considerar y a poner especial atención. Y en el caso de adolescentes, la prevalencia de sobrepeso es del 23,9% y de obesidad de 17,2%, con una distribución similar en cuanto a niños en la etapa escolar. Y como podemos ver en las gráficas, en la comparación de distintas encuestas que se han realizado en los últimos años, vemos cómo tanto el sobrepeso y la obesidad han ido a la alza en ambas poblaciones. Entonces es algo a lo que se le tiene que poner especial atención y no dejar pasar. Ok, ahora pasando a la evaluación de riesgo en adultos, como comentábamos, lo vamos a dividir por etapas y aquí nada más incluyen la etapa 0 a la etapa 3, porque como decíamos, la etapa 4 es cuando ya tienes la enfermedad cardiovascular, entonces ya no es posible hacer una regresión. Ok, entonces en la etapa 0, ¿qué periodicidad tenemos que darle a esta evaluación de estos factores de riesgo? La medición del IMC, de perímetro abdominal, de niveles de glucosa, lípidos, tensión arterial, se debe hacer cada 3 a 5 años, como se recomienda que igual individualizando según lo que recomiende cada guía en cada paciente. La etapa 1, pacientes con sobrepeso y obesidad únicamente, se recomienda hacer la evaluación cada 2 a 3 años. En la etapa 2, recordando que son pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica o que ya pueden presentar enfermedad renal crónica, aquí se recomienda hacer de manera anual la evaluación de los componentes del síndrome metabólico, que si recordamos incluye la hipertrigliceridemia, el sobrepeso o la obesidad, el aumento en el perímetro abdominal, la presencia de hipertensión o de estar en manejo con terapia antihipertensiva, la prediabetes, diabetes o intolerancia a la glucosa y ya principalmente eso. Entonces, de manera anual, hacer estudio de estos componentes eh, y hacer el cribado para ver si existe ya la presencia de enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica y hacer una estimación anual de la tasa de filtrado glomerular y la relación albumina-creatinina en orinas, como se recomienda. En la etapa 3, que son ya la presencia de alguna enfermedad cardiovascular subclínica,
se recomiendan intervenciones más intensas y, por ejemplo, ya hacer una medición del calcio score en pacientes con un riesgo intermedio o alto para enfermedad cardiovascular según las distintas herramientas de predicción de riesgo y también individualizar el cribado para falla cardíaca subclínica. O sea, esto depende de cada paciente. Ahora, ¿qué recomendaciones transversales tenemos? Estas recomendaciones que son independientes de en qué etapa se encuentre nuestro paciente. Pues bueno, en aquellos que se encuentra la etapa 2 en delante, se recomienda, como comentábamos, la medición anual de la tasa de filtrado de la relación albúmina-creatinina. Y también muy importante, eh, según la Asociación Americana del Corazón, esta es la periodicidad que se debe dar a la búsqueda de esos factores de riesgo en estas etapas. Sin embargo, teniendo en cuenta que este síndrome implica distintas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, la enfermedad renal crónica, si la guía específica de esa enfermedad, por ejemplo, las guías de la ADA, las guías de la CADIGO, entre otras, nos da una periodicidad de búsqueda de factores de riesgo o de empeoramiento de estas enfermedades que es menor a la recomendada aquí, es mejor hacerle caso a lo que recomienda la guía. Si es al revés, o sea, que lo que recomienda la ciudad americana, la periodicidad es más estricta a comparación de lo que recomienda la guía propia de la enfermedad, hay que hacerle caso a lo que dice la ciudad americana. Esto para pues tener un mejor control y un mejor tamizaje. ¿Ok? Y en cuanto a la detección de los determinantes sociales de salud, pues bueno, aquí incluimos a los factores económicos, sociales, ambientales y psicosociales, ya que estos influyen en el desarrollo, diagnóstico y pronóstico, por ejemplo, de enfermedad renal crónica. También en conductas de salud cardiovascular, en que los pacientes puedan o no realizar actividad física, que lleven una dieta adecuada y que tengan riesgo de no desarrollar obesidad o diabetes. O también la presencia, o nos pueden hablar sobre la presencia de eventos cardiovasculares y mortalidad. ¿Ok? ¿Qué ejemplos de necesidades con impactos en la salud podemos encontrar aquí? La inseguridad alimentaria y habitacional, y también el acceso al transporte, la educación, la salud mental y los servicios médicos. Esto sí lo considero muy importante, ya que, bueno, muchos de los pacientes que vemos en el Hospital Metropolitano tienen bastantes determinantes sociales de salud que puedan impactar de forma negativa y es algo que habría que o valdría la pena poner especial atención. Eh, y bueno, bueno, más bien, ¿qué es lo que se ha visto que las intervenciones basadas en estos determinantes podemos lograr o se puede obtener a partir de ellas? Pues que pueden reducir las necesidades sociales a corto plazo y los factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial y el colesterol LDL, que también se asocian con una mayor cesación del consumo de tabaco y aumentan el consumo de frutas y verduras. Sin embargo, la evidencia aún es algo escasa, es significativa, pero es algo escasa, pero muestra algo de mejora en los resultados de este síndrome. Ok, ahora ya que ya hablamos de las etapas, ya hablamos de cómo detectarlas, cómo podemos prevenirlas y cómo podemos manejarlas, cada una de forma específica. Entonces, aquí nos propone tener un enfoque con atención interdisciplinaria, o sea, tener un equipo que esté conformado por un coordinador en la atención y por médicos de atención primaria y de atención secundaria con especialistas y subespecialistas. Aquí la guía nos recomienda que aquel que sea el coordinador hace hincapié de cierta manera en que pudiera ser un internista. Entonces, por eso que traigo esta plática el día de hoy y que más al final haremos la reflexión al respecto. También nos recomienda que tengamos protocolos clínicos ya establecidos, ¿ok? Para tener una atención estandarizada, ¿ok? Y que, pues bueno, tengamos participación de médicos de atención primaria y su especialidad, como decíamos, personal de farmacia y enfermería, ¿ok? Y trabajadores sociales y promotores de salud comunitaria. Y en cuanto al abordaje de los determinantes sociales de salud, nos recomienda utilizar herramientas ya existentes para detectar las necesidades sociales clave, como la alimentación, la habitación, el acceso al transporte, salud mental, educación y acceso a servicios de salud. El incluir conductas de salud influenciadas por estos factores, como el cese de los hábitos nocivos y la promoción de la actividad física. Y también el incluir profesionales clave que nos ayude a conectar con recursos sociales clave, aquellos por ejemplo, trabajadores sociales o promotores comunitarios, aquellas asociaciones de beneficencia que nos pueden ayudar a acercarnos un poquito más a la población más vulnerable o con mayor riesgo de presentar estos factores o estos determinantes. ¿Ok? Aquí, bueno, vamos a hablar propiamente de cada etapa en su manejo, sin embargo, quise agregar el algoritmo por si alguien quiere tomar foto o algo para que sea más sencillo, que puedan acceder a él de forma más sencilla en el futuro.
Aquí está el de la etapa uno a la 3 y de la etapa 4, de nuevo. Son manejos diferentes debido a que en las primeras etapas la regresión es posible, y en la etapa 4 ya no y el enfoque es distinto. Entonces, ya pasando específicamente por etapas. En el caso de la etapa cero, ¿cuál es el objetivo primordial? La prevención, como comentábamos en un principio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo o manteniendo un peso saludable, o en el caso de que la persona esté ya llegando al sobrepeso o la obesidad, incentivar para que logre bajar de peso y mantenerlo en el rango o en el peso óptimo, ¿ok? También el llevar una dieta saludable, ¿ok? O balanceada. El estimular la actividad física, que las guías usualmente nos recomiendan de 150 minutos a la semana de actividad física de moderada intensidad o 75 minutos por semana de actividad física de alta intensidad. En el caso de la infancia, evitar el aumento de peso significativo, sobre todo cuando ya esté pasando la etapa de la pubertad y la adolescencia, ¿ok? Y aquí se me hace también muy interesante, ya que o sea, es tanta la prevención o la población que quiere abarcar este síndrome, que nos recomienda incluso prestar atención en mujeres embarazadas, ya que desde ese momento podemos estar nosotros en riesgo de presentar o de estar expuestos a factores de riesgo, vaya la redundancia, ¿ok? Y principalmente eso en el manejo de la etapa cero. También nos hacen mención del Life's Essential 8, que nos recomienda la Asociación Americana del Corazón, que son el llevar un buen sueño, recomendando de 7 a 9 horas al día en adultos, en niños de aproximadamente de 10 a 12 horas, incluyendo siestas, que llevar una dieta balanceada, disminuida en carnes rojas, que sea rica en granos, frutas, verduras, que incluso pone de ejemplo la dieta mediterránea. ¿Ok? Tener actividad física en los parámetros que comentamos, llevar niveles de glucosa dentro de normalidad, mantener un peso adecuado, los niveles de colesterol, principalmente de colesterol LDL, bajos, también niveles eh, de presión arterial dentro del rango óptimo, que esto ya actualmente es por debajo de 120/80, y de nuevo el cese completo del tabaquismo, como que el principal factor nocivo o hábito nocivo que más se relaciona y que más hacen hincapié en esto. Ok. Después el manejo en la etapa uno, aquí es la prevención de factores de riesgo metabólicos. O sea, ya son pacientes que ya tenemos sobrepeso, obesidad o exceso de adiposidad disfuncional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar con el cribado y el tamizaje del perímetro abdominal, del IMC, tratar de llevarlos nuevamente hacia un peso saludable. ¿Ok? ¿Esto cómo? Pues primeramente con cambios en el estilo de vida, con buena alimentación, con actividad física, buen sueño. Sin embargo, si esto no es suficiente o si el paciente presenta algunos criterios, como por ejemplo un IMC mayor a 35, mayor a 40, pues ya tenemos que hacer uso de otras herramientas, que pueden ser una terapia farmacológica o terapias quirúrgicas. En el caso de la terapia farmacológica, pues, ahondaremos un poquito más adelante, pero pues medicamentos que van sonando, van ganando mucha popularidad últimamente, como los agonistas, perdón, del GLP-1. ¿Ok? O las estrategias quirúrgicas, en dado caso de que la terapia farmacológica no esté indicada o no sea suficiente, que actualmente ya se puede hacer incluso por vía endoscópica, ¿ok? Esto causando un retraso en el vaciamiento gástrico, o pues, la clásica o la que ya todos conocemos por cirugía bariátrica per se. El manejo en la etapa 2, ¿cuál es el objetivo? La prevención de la progresión, ¿ok? A una enfermedad cardiovascular subclínica o clínica, ¿ok? Entonces, recordando, son pacientes que ya tienen un factor de riesgo metabólico, entonces la recomendación es tenerlos en buen control de la presión arterial, recordando por cifras por debajo de 120/80, como el manejo óptimo en personas que no tengan diagnóstico de hipertensión. En aquellos que sí, la Asociación Americana nos recomienda tener un control por debajo de 130/80 o incluso 130/75, ¿ok? Tener niveles normales de glucosa y el colesterol LDL también mantenerlo en niveles adecuados, que en población en general se recomienda que esté por debajo de 100. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus se recomienda que esté por debajo de 70, y si tienen algún riesgo mayor o que ya hayan tenido algún otro desenlace, incluso se recomienda algún punto de corte más estricto como por debajo del 55 miligramos por decilitro. Que aquí ya debemos hacernos uso o apoyarnos de la farmacoterapia, estatinas, inhibidores de absorción de lípidos, entre otros, ¿ok? Y también seguir con el tamizaje para la enfermedad renal crónica, ver que no vaya progresando con niveles de microalbuminuria o albuminuria,
y la relación albúmina-creatinina en orina. Aquí ya nos recomienda que incluso en pacientes que no tengan una enfermedad renal crónica, pero que ya en sus exámenes podamos detectar microalbuminuria o albuminuria, iniciamos terapia ya sea con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o algún inhibidor del cotransportador SGLT2, ¿ok? O sodio glucosa tipo 2. Y también hacer una mención especial a que si se hace inicio de estas terapias, es esperado que pueda haber momentáneamente una disminución de la función renal, pero esto no debe ser motivo para suspender las terapias, ¿ok? Ahora, el manejo en la etapa 3 aquí son pacientes que ya tienen una enfermedad subclínica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Evitar que avancen ya a una enfermedad cardiovascular clínica y que progresen en cuanto a la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí ya tenemos que hacer uso, por ejemplo, de estatinas de alta intensidad, como la atorvastatina. Me gusta poner el ejemplo de la atorvastatina, uno, porque es de los medicamentos o de las estatinas más utilizadas, debido a que tiene muchos beneficios, uno de ellos es el costo, pero también que, por ejemplo, no requiere ajuste respecto a la tasa de filtrado. O sea, en caso de pacientes con enfermedad renal, se pueden mantener las mismas dosis, ¿ok? En dado caso de que las estatinas de alta intensidad no sean suficientes para llevar a los pacientes al control de lípidos adecuado, podemos ya, ir agregando, por ejemplo, medicamentos como el ezetimibe o algunos otros como los inhibidores del PCSK9 eh, o fibratos, dependiendo si te mantiene hipertrigliceridemia. En el caso de los pacientes que tengan alguna falla cardíaca subclínica, la Asociación Americana, pero no recomienda empezar un tratamiento con tres pilares de los cuatro del tratamiento completo de la falla cardíaca, que en este caso son el IECA o ARA2, los beta bloqueadores y un inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2, ¿ok? Y también algo que nos recomienda mucho es el estar o ya comenzar a utilizar las herramientas de pronóstico a 10 años o a cierto tiempo para evaluar el riesgo que tienen nuestros pacientes de presentar algún desenlace cardiovascular mayor, ¿ok? Y con este mismo uso de la predicción de riesgo, ver o no la opción de tener terapias combinadas, por ejemplo, con inhibidores de cotransportador o agonistas del receptor GLP-1. ¿Qué calculadoras de riesgo tenemos? Tenemos todas estas, también por si quieren tomarle foto. De igual manera, al final les puedo pasar la presentación con todo gusto. Y que como podemos ver aquí, tenemos diferentes herramientas que se pueden adaptar a diferentes tipos de población, tanto personas que están aparentemente sanas como personas que ya tienen, por ejemplo, enfermedad renal, diabetes tipo 2, hipertensión o algún otro factor de riesgo metabólico o factor de riesgo cardiovascular. Que entonces también es importante hacer uso más frecuente de estas en nuestra práctica clínica para tener una atención más completa a nuestros pacientes. ¿Ok? Respecto al manejo en la etapa 4, recordando, ya son pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida, que ya aquí ya no es posible tener una regresión a etapas previas, pues sigue siendo, o ya, más bien, el enfoque es una prevención secundaria y la optimización de la calidad de vida. Entonces, en la prevención secundaria, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular o de cardiopatía isquémica, el uso de estatinas de alta intensidad, de doble antiagregación, ¿ok? Aquí ya podemos incluir los inhibidores de PCSK9 como el evolocumab, ¿ok? Eh, en pacientes con falla cardíaca, el tratamiento con los cuatro pilares, ¿ok? Y en pacientes con enfermedad renal crónica, recordando que aquí la etapa 4, por ejemplo, la etapa 4B, son pacientes con una enfermedad en etapa terminal, pues ver la opción de que puedan acceder a la diálisis, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, o si es posible un trasplante renal, o también ya aquí pues tener un enfoque que sea holístico y que esté basado o que le dé prioridad al bienestar del paciente, a su comodidad, y si es necesario o si incluye, o si tiene criterios de terminalidad, pues ya llevar una integración de cuidados paliativos y de planificaciones anticipadas. Ok. El manejo de cada factor o de enfermedad extra, específicamente hablando, en la etapa 4, por ejemplo, en obesidad, no quiero ser redundante, o sea, son, por ejemplo, el mismo tamizaje que ya hemos comentado, el IMC y la circunferencia una vez al año, ¿ok? Ya que la obesidad abdominal confiere un riesgo adicional de resistencia a la insulina, de diabetes, entre otras cosas, ¿ok? ¿Qué metas tenemos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad? Inicialmente una meta moderada, que es una pérdida del 5 al 10% del peso. Eh, en algunos papers recomiendan incluso o guías de manejo de obesidad que se inicie
en los primeros meses con una pérdida de 2,5% de peso de forma mensual y ya después irlo progresando, ¿ok? Esto basado o sustentado principalmente en los cambios en la dieta, ya que es lo que tiene mayor impacto en los cambios de peso, ¿ok? Más que la actividad física. Y ya en el caso de una meta marcada de pérdida de peso, que es mayor al 10%, esto pues refleja o se refleja con mejores resultados cardiovasculares, una mejoría en el control metabólico, en los síntomas y en la calidad de vida. Entonces también pues es importante conocer los tipos de meta y adaptarlos a nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Y qué intervenciones terapéuticas vamos a tener? Ya los comentamos brevemente. La modificación del estilo de vida, esto junto con un apoyo profesional, por ejemplo, apoyo de nutrición, endocrinólogos, psicólogos, entre otras cosas, ¿ok? O entre otras especialidades, ¿sí? Y en el caso de que no sea suficiente esto, pues ya el uso de farmacoterapia, ¿ok? Cuando se recomienda la farmacoterapia, con un IMC arriba de 27 kilogramos por metro cuadrado, que no responda a la terapia no farmacológica, ¿ok? Cuando se indica la cirugía bariátrica, cuando tenemos un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Y en cuanto a la terapia farmacológica, podemos utilizar los agonistas de GLP-1, como la liraglutida, la semaglutida, que estos incluso han tenido una demostración de disminuir el peso hasta en 18% y mantenerse así incluso después de suspender el tratamiento. Y recientemente, dentro de este grupo de medicamentos, está surgiendo otro que es la tirzapatida, que es un agonista del GLP-1 y también del HIP, que incluso en los estudios que hay hasta ahorita se ha visto que tiene resultados incluso más favorables o más potentes que los ya conocidos como la semaglutida y la liraglutida. En cuanto al control del síndrome metabólico y la hipertrigliceridemia, ¿ok? ¿Cuándo debemos iniciar los fibratos o cuándo se recomienda iniciar los fibratos? Cuando tenemos niveles de triglicéridos en sangre arriba de 500 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces ya aquí es donde se recomienda iniciar la terapia con estatinas y fibratos, específicamente haciendo mayor recomendación al uso del fenofibrato, ¿ok? Y en el caso de pacientes que tengan una hipertrigliceridemia no tan marcada, niveles entre 135 hasta 499, aquí recomiendo considerar ésteres etílicos de ácidos omega 3. Un ejemplo de este es el etilo de icosapent. ¿Ok? En México sí se comercializa, no recuerdo exactamente la marca comercial, pero sí lo podemos encontrar. ¿Ok? Y en el caso del manejo de diabetes, ¿qué es lo que nos recomienda? Tener niveles de LDL por debajo de 70, entonces en dado caso de que el paciente no esté en esta meta, hacer uso, de aparte de las estatinas, de ezetimiba o un inhibidor del PCSK9, que actúa fomentando la degradación del LDL, ya que se une a los receptores en el hígado, pero a las proteínas, más bien, que se unen a los receptores del hígado que degradan este LDL. Y en dado caso de que el paciente tenga ya sea enfermedad renal crónica aparte o nefropatía diabética o un descontrol glucémico, se recomienda utilizar ya sea los inhibidores del SGLT2 o los agonistas del GLP-1. ¿Ok? Entonces, como lo comentábamos, pacientes con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica, preferir el uso de ISGLT2, pacientes con obesidad que no responde a las medidas convencionales, pacientes con descontrol de la diabetes, con una hemoglobina glicosilada mayor al 9%, o que estén con alto requerimiento de insulina y que ni así respondan al tratamiento, pues cuando vamos a preferir los agonistas del GLP-1, ¿ok? Y en casos complejos incluso podemos combinarlos a ambos, tanto agonistas del GLP-1 con inhibidores del cotransportador con la metformina como base terapéutica. Sin embargo, ya no es requisito estar en manejo con metformina para iniciar cualquiera de estos dos fármacos. Se pueden iniciar de forma directa para el control de la diabetes según el caso o el paciente lo requiera. ¿Qué otras intervenciones adicionales podemos encontrar? En el caso de enfermedad renal crónica, el uso de finerenona, ¿ok? Ya que esto ha demostrado tener mejor desenlace o en el caso de la enfermedad renal crónica, disminuyendo el riesgo cardiovascular o de desarrollo de falla cardíaca y también disminuyendo la progresión dentro de de la misma enfermedad renal crónica. ¿Ok? En el caso de la presencia de fibrilación auricular, nos recomiendan no utilizar antagonistas de vitamina K, sino, si es posible, irnos con anticoagulantes orales directos. ¿Ok? Y en el caso del manejo de la insuficiencia cardíaca, que sea basada en el tratamiento según las guías, con los cuatro pilares. ¿Ok? Y en el caso de pacientes con anemia, ya sea por enfermedad renal crónica o simplemente por falla cardíaca, por la enfermedad crónica, que es en sí, hacer la suplementación con hierro intravenoso. Ahora, sí es posible tener una reversión de etapas en el síndrome cardiovascular renal metabólico, ya que, por ejemplo, la pérdida de peso tiene una reversión de estos mismos factores metabólicos.
Los fármacos que ya hemos comentado tienen mejoras renales y cardíacas, y esto lo podemos ir viendo o ir monitorizando mediante la medición de hemoglobina glicosilada, la estimación de la tasa de filtrado, los niveles de albuminuria, presión arterial, niveles de lípidos y el peso, ¿ok? Y pues, ¿cuál es el objetivo aquí? Pues tratar de llevar al paciente a una etapa previa de este síndrome. Ok. Ahora, ¿por qué una nueva clasificación? O sea, mucho de lo que se ha comentado en esta clase pues, ya lo sabían, o sea, ya lo habían visto, ya lo han leído en otras guías. Entonces, ¿cuál fue la necesidad de crear esta nueva nomenclatura, este nuevo síndrome? Debido a que el modelo de atención actual, con el desarrollo de las subespecialidades, el desarrollo en cada una de estas ramas de la medicina interna, pues sí ha tenido mucho beneficio en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos fármacos, de nuevas estrategias terapéuticas en cuanto al manejo de cada enfermedad. Sin embargo, nos llevó a que la atención se dividiera o se partiera y se crearan estos como silos, es la analogía que utiliza, que los silos son como estos contenedores cilíndricos en distintas fábricas, en el cual, por ejemplo, un paciente que tenga diferentes tipos de enfermedades de riesgo cardiovascular, por ejemplo, hipertensión, que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal crónica o que ya empiece a tener microalbuminuria, pues para tratar su hipertensión va con el cardiólogo. Para tratar su diabetes va con el endocrinólogo. Para tratar la enfermedad renal crónica va con el nefrólogo. Entonces, si bien pues cada uno es un especialista en su área y podrá tener el mejor conocimiento respecto a la enfermedad que está tratando, hace que el enfoque sea precisamente a ese, hacia la enfermedad y no hacia el paciente. Entonces, esto lleva, y probablemente muchos lo han visto en sus pacientes, en familiares, a que un especialista indica una terapia, otro especialista indica otra terapia, otro otra terapia, y esto ya sea que hace que el paciente no pueda costearlo, porque cada uno receta fármacos que son muy caros, o que incluso los fármacos se contraponen, ¿sí? Y así como un especialista le dice, no te tomes este, tómate este otro, el otro le dirá lo mismo. Entonces, eso hace que el paciente no pueda tener un adecuado apego a su tratamiento y que al final el desenlace, o sea, como si no se estuviese tratando este síndrome. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos propone actualmente la asociación? Ahí disculpen la cantidad de texto, traté de resumirlo lo más posible, ¿ok? Pero nos da o nos propone dos modelos. Un modelo basado en valor, que es como que el que más le pone foco o más lo desarrolla, y un modelo basado en volumen, que es similar al modelo actual, pero con ciertos puntos que evitarían esos fallos que comentábamos ahorita. En el caso del modelo basado en valor, aquí nos recomienda o nos dice que tengamos un equipo de atención disciplinaria con un coordinador, ¿ok? Que este coordinador recomienda que sea un médico internista y que se apoye con el grupo multidisciplinario, con cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, pero que estén todos dentro del mismo equipo, dentro, por así decirlo, de la misma sintonía, ¿ok? Que se desarrollen protocolos clínicos basados en guías de salud cardiovascular renal metabólica y otras guías relacionadas, ¿ok? ¿Para qué? Para tener un tratamiento, un manejo estandarizado y no que cada quien esté yendo por su lado. ¿Ok? En dado caso de que se tengan casos de mayor complejidad que no puedan abordarse de forma sencilla, pues discutirlo con este mismo equipo y que todo esto, o toda esta información, todo este manejo esté en un expediente electrónico de uso común. ¿Ok? Entonces, esto es una oportunidad muy importante eh, que podemos desarrollar o que se puede emplear en distintas clínicas a nivel nacional. Y en el caso del modelo basado en volumen, ahí disculpen el error con la V, se me fue. Es que es con volumen, ¿verdad? Bueno, aquí es, como les digo, similar a lo que ya se hace ahorita, que un paciente va con un médico de segundo nivel, digamos, con un internista, y este internista es el que va redirigiendo. ¿Sabes qué? Pues mi paciente tiene enfermedad renal crónica con alto riesgo según la CAIGO, pues lo mando con el nefrólogo. ¿Qué clasificación o qué pacientes entran en este rubro? Pacientes con estadio G3A, con albuminuria A3, especialmente cuando no responde a la terapia con yecas o aras, ¿ok? Pacientes en estadio G3B con albumina A2 o A3, o pacientes ya en estadio G4 y G5. Entonces aquí es cuando digo, lo voy a referir con el nefrólogo, pero siempre manteniendo esa coordinación o esa comunicación con ese subespecialista, ¿ok? O en el caso de que requiera manejo con endocrinología, ¿qué pacientes? Pacientes con diabetes en mal control, ya lo comentábamos ahorita, o si requiere atención por cardiología, pacientes con una enfermedad cardiovascular ya establecida o una enfermedad cardiovascular subclínica de alto riesgo. Entonces, estos son los pacientes que nosotros podemos redirigir, pero siempre tienen una asistencia con el coordinador, que en este caso seríamos nosotros los médicos internistas, ¿ok? En el caso, es lo bueno o lo que me gustó de esta propuesta de este modelo
es que en los centros de salud o regiones con menor disponibilidad a subespecialistas, por ejemplo, áreas rurales o áreas un poquito alejadas de zonas metropolitanas, tengamos o se recomienda la flexibilidad de utilizar la telemedicina, ¿ok? Pero siempre con apoyo del coordinador de este equipo. Ok, entonces nos da este llamado a la acción, la Asociación Americana del Corazón. ¿Mediante qué? Atención interdisciplinaria, ¿ok? Como decíamos, existe un desfase clínico entre la disponibilidad de terapias efectivas para el síndrome cardiovascular renal metabólico y su implementación a gran escala. ¿Qué barreras son las que impiden esto? La fragmentación del sistema de salud en el modelo actual que comentábamos, ¿ok? El aislamiento entre las especialidades médicas fomentado por esta fragmentación, las desigualdades en el acceso a cuidados y tratamientos, ¿ok? Pues, lamentablemente, por cuestiones económicas, un paciente puede o no eh, tener acceso a algún especialista, algún tratamiento, y eso impacta de forma negativa en su pronóstico y el alto costo de las nuevas terapias. Así tenemos medicamentos que son muy buenos, muy nuevos y todo, con muy buenos desenlaces, sin embargo, pues son muy costosos. Entonces, al menos en México, la mayoría de la población no tiene acceso a estos medicamentos. Entonces, necesitamos modelos disruptivos que utilicen eficazmente el conocimiento que se está obteniendo y las terapias actuales para mejorar estos resultados. ¿Ok? Esto favoreciendo, por ejemplo, el manejo clínico entre especialidades, la atención integral del paciente con este síndrome, fortalecer la colaboración en atención, entre atención primaria y subespecialistas y favorecer la telemedicina, entre otras herramientas que podamos tener. Y también para la cuestión de abordar la desigualdad económica, tener políticas de salud que apoyen este aspecto. ¿Ok? Igual, con el acceso a las farmacoterapias, otro punto importante es que a pesar de que se están desarrollando y se están implementando y se están recomendando nuevas herramientas o nuevos fármacos, muchas veces incluso su prescripción es limitada, ya sea por el costo o por la falta de actualización entre los médicos que o se encargan de la atención a los pacientes. Entonces también es importante atender esta este punto mediante alinear incentivos y objetivos con profesionales de la salud, los sistemas de atención médica, las aseguradoras, que también es un tema importante en la atención a la salud en México, la industria farmacéutica y los mismos pacientes. ¿Ok? Algo que también me gustó mucho de esto es que hay muchas áreas de oportunidad de investigación, ¿ok? Ya que hay mucho terreno que no se desconoce, por ejemplo, diferencias entre sexo en el desarrollo de este síndrome, las bases genéticas y el uso de pruebas genéticas, los mecanismos que causan o detrás de este síndrome, factores de riesgo, entre otras cosas. Entonces, de aquí pueden surgir mucha idea, por ejemplo, si alguien aún no tiene idea de tesis, para poder investigar. ¿Ok? También nos habla sobre la educación, sobre este síndrome, enfocado principalmente hacia la población en general. ¿Ok? Sí a médicos, sí a personal en formación, pero también mucho a la población en general para que ellos o fomentar mucho la medicina preventiva y que se pueda atender o se pueda abordar desde etapas más tempranas. ¿Ok? Mejorar el manejo de la obesidad. Se hace mucho hincapié en el manejo de la obesidad. ¿Por qué? Porque es una epidemia importantísima. ¿Ok? Entonces, igual, garantizar el acceso a las distintas herramientas como farmacoterapia, cirugía bariátrica, las intervenciones de estilo de vida saludable, ya que esto se puede traducir en la reducción de la morbilidad y mortalidad, en la disminución de los costos, perdón, a largo plazo y en mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Ok? Igual va de la mano con lo anterior, el incentivar estilos de vida saludables. Ya no me voy a atender mucho por cuestiones de tiempo. La visibilización de los determinantes sociales de salud. eh, sí considero que eso es muy importante, sobre todo en el contexto de nuestro país, sobre todo en el contexto de los pacientes que vemos en el hospital metropolitano, tenerlos muy presentes y pues tratar de eh, ver la manera de fomentar proyectos o programas que puedan ayudar a disminuir el impacto negativo de estos determinantes. Y otro es la implementación en centros de salud, ¿ok? Que en el caso de la Asociación Americana del Corazón tiene un programa llamado Get with the Guidelines, ¿ok? En el cual proporciona capacitación y reconocimiento y otro tipo de herramientas a estos centros de salud que cumplen con los puntos o los criterios necesarios para acreditarse. Y cabe mencionar que el Hospital San Bernardo de León de aquí de Salud está acreditado, si no me equivoco, desde 2023 en este programa y actualmente en 2025 se le dio el reconocimiento CIRREL Plus. Ok, entonces a manera de conclusión, ¿qué puntos me gustaría que se lleven a casa?
Uno, hay que dejar detrás el modelo de atención centrado en órganos y comenzar a utilizar un modelo centrado en la persona. Recordando que estamos tratando con pacientes, no con enfermedades, ¿ok? Recordar que la obesidad es de los principales retos a tratar en este síndrome, porque es lo que más vemos y que lo que más está afectando a la población en general. Entonces, es necesario agregar estrategias que ataquen esta problemática en cada paciente, ¿ok? El uso de las nuevas farmacoterapias son cruciales en el manejo de este síndrome. Fomentar la creación de clínicas e institutos donde se brinde este manejo global, esta atención, por ejemplo, basada en valor, que nos daba el ejemplo con ese tipo de manejo, y no olvidar los determinantes sociales en salud, porque de nuevo, o sea, cuando tratamos con pacientes, no podemos quedarnos únicamente en la cuestión médica, por así decirlo, sino tratar de ir más allá, ¿ok? Ver qué es lo que está afectando, cuál es el contexto de nuestros pacientes y cómo podemos ayudar para tener un mejor impacto o un mayor impacto positivo en su salud. Y bueno, estas son las referencias que utilicé y pues gracias por su atención. Aquí pues me gustaría si alguien quisiera dar algún comentario, si hay dudas o algo. Pues felicidades. Gracias. Me gustó mucho tu tema, me gustó cómo lo abordan desde las etapas cero, que le empiezan a dar ya más importancia realmente el embarazo, porque el embarazo no nada más es tu salud, ahí ya estás empezando a hacer los cambios de la programación genética, los cambios epigenéticos en el producto, y si el producto es femenino, también en la siguiente generación, porque ahí ya van los óvulos de toda su vida, en los niños, en la adolescencia, y una parte muy importante, al menos desde el punto de vista metabólico, es que aquí ya hacen la distinción entre sobrepeso y obesidad, que definitivamente es lo que más vemos, y el tejido adiposo disfuncional, que también hay personas delgadas que pueden tener tejido adiposo disfuncional y tener problemas metabólicos como resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, etc. Pues me gustó mucho el tema, como lo presentaste, la verdad es que te felicito bastante. Gracias, doctora. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin duda un tema súper relevante que ha evolucionado en los últimos 20 años, sobre todo en esta nueva fase de poder reunir de nuevo el manejo integral del paciente. Como tú lo dijiste, no de las tres enfermedades, corazón, riñón, y sistema endocrino. Entonces me parece que el abordaje estuvo muy, muy bueno. Creo que hubo un poquito ahí de manejo del tiempo, pero pues eso nos pasa a todos. Al momento de presentar, siempre nos explayamos un poco más en puntos que eventualmente consideramos relevantes y pues eso se vale. Preguntarte, las nuevas escalas me parecen excelentes. Yo creo que vale la pena que lo compartas, la presentación. Perdón, regresando a la pregunta. De lo que leíste, ¿qué marcadores em, hay desde el punto de vista sanguíneo que nos puedan ayudar a predecir o detectar en forma temprana la evolución de estos pacientes? Sobre todo, como dices tú, para detección temprana y pronóstico o proyección a largo plazo, esa es una. Y dos, em, si hacemos diferenciación entre los factores de riesgo tradicionales y los nuevos factores de riesgo, ¿qué nos podrías decir? Ok. Bueno, por ejemplo, algo que encontré que me pareció interesante, por ejemplo, respecto a la resistencia a la insulina, que es un factor de riesgo importante tanto en el desarrollo de diabetes, que está relacionado con la obesidad, en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Si bien teníamos ya, por ejemplo, el índice OMA para establecer la presencia o no de resistencia a la insulina, actualmente incluso se está recomendando utilizar algo llamado índice triglicéridos glucosa, si no me equivoco, que tiene una mayor predicción de la presencia o ausencia de esta resistencia a la insulina y que se asocia con pues, mayor detección de esta misma. Entonces, ese sería uno. Otro que también, digo, no abordé mucho en el tema, más bien no abordé prácticamente nada en el tema aquí, ya que se habría hecho más extenso, pero últimamente he leído que la falla cardíaca ya
le están estudiando un componente también inflamatorio. Entonces, por ejemplo, ese biomarcador que alcancé a mencionar, que es el ST2, es un derivado de interleucinas. Entonces, nos habla también de respuesta inflamatoria en el cuerpo. Entonces, también es otro que podemos empezar a utilizar o empezar a utilizar reactantes de inflamación como la PCR de igual manera para detectar la presencia o no de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? No dejarlo de lado y considerar que es solo para trastornos inflamatorios o infecciosos, sino que ya en enfermedad cardiovascular tienen pues un peso, ¿verdad? Y disculpe, ¿cuál fue la segunda pregunta? Se me olvidó, doctora. Sí, ¿qué diferenciación podemos hacer ahorita sobre los factores de riesgo cardiovascular tradicional que ya tienen un buen rato que se está tratando de agregar nuevos factores de riesgo? ¿A qué me refiero? Grosor íntima media, cambios en la frecuencia cardíaca. O sea, sé que hay algunos nuevos que podemos adicionar. ¿Están estos en las nuevas calculadoras? Eh, la verdad, ese sí es algo que no les sabría decir de lo que alcancé a ver, por ejemplo, de las calculadoras que nos proponen. Aquí, disculpe. No encontré que utilizar, por ejemplo, esos nuevos parámetros o esos parámetros que usted menciona. Sí, de los tradicionales, la edad, el sexo, si fuman o no, la presión arterial sistólica, entre otras, pero así como tal, ya calculadoras que agreguen esos no los he visto. Sí sé que como tal son parámetros o son marcadores que ya nos hablan de riesgo. Sin embargo, no encontré, o a lo mejor no me faltó investigar un poquito más al respecto de si ya hay herramientas estandarizadas para Sí. eso. No, eventualmente es posible que no estén todavía, pero nada más es eso, conocer la evolución de que en el tiempo hemos visto que se van a ir agregando nuevos factores de riesgo y pues es hacia donde va la investigación, que es lo que tú comentabas. En la Escuela de Medicina se está haciendo investigación sobre ceramidas y algunos otros lípidos, por ejemplo, que pueden empezar a tener cambios antes de las manifestaciones clínicas o incluso anatómicas a través de metabolómica, ¿no? Por ahí hay algunas tesis que se están haciendo con sus compañeros, entonces es eso, cómo vamos migrando a través de la investigación a el descubrimiento pues, de nuevos factores de riesgo, integrarlos en el manejo de los pacientes. Muy bien, gracias, felicidades. Gracias, doctora. Muy bien, Diego. Te felicito por tu trabajo. La verdad, hiciste una magnífica labor en tratar de resumir un tema tan extenso y tan complejo, que como bien pusiste por ahí en alguna de tus referencias, más que un nuevo paradigma, pretende volver a lo básico de tratar de darnos a nosotros como médicos internistas y a los médicos de primer contacto un enfoque dirigido hacia qué estrategias podemos implementar dentro de cada una de las clasificaciones. Creo que hiciste una excelente labor y esto nos ayuda a nosotros tanto como internistas, como médicos de primer contacto y demás, a colaborar en la misma dirección que los mismos subespecialistas, nefrólogos, cardiólogos, por el bien común de la atención centrada en el paciente. Muchísimas felicidades y te felicito. Muchas gracias, Alan. Y no, muchas gracias por toda la ayuda que me brindaste, porque de verdad, como te decía, o sea, me ayudaste mucho a orientar y a poder pues tratar de abordar todo, porque sí fue algo extenso, sí abarcaba muchos puntos este tema, entonces sí fuiste de mucha ayuda, así como también el doctor Andrés. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios o si no hay dudas, pues aquí terminaría la sesión. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por su atención y que tengan un buen día a todos.